Bueno, hemos estado en una serie de sermones basados en la primera carta de Pablo a los Corintios, un texto del Nuevo Testamento muy eclesiástico, muy dirigido a solucionar temas de una iglesia, pero cada vez que Pablo intenta solucionar el tema de la iglesia, algo deja entrever que nosotros rescatamos también para otra iglesia que somos nosotros y que también seguramente tiene aplicación para nuestros tiempos, ¿no? Siendo palabra del Señor. Hoy vamos a leer el capítulo 9. Todo el capítulo 9 nos va a servir de espacio de reflexión, pero vamos a partir leyendo solo una sección, versículos 19 al 23. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Los primeros cristianos vivían en un mundo religioso lleno de rituales, lleno de normativas y restricciones de diverso orden que buscaban normar la relación de estas personas con Dios. Esto era así en el mundo pagano, por ejemplo, donde la religión estatal romana imponía una manera de adoración muy estricta, con rituales públicos muy estrictos, y si algo se saltaba o no se ejecutaba de forma adecuada, fácilmente pudiera darse que el Dios al que estaban ofreciendo el culto no respondiera y perdiera la guerra, una batalla, una cosecha o lo que fuera. Pero también era el caso dentro del judaísmo, una religión en la que, siendo monoteísta, tenía un conjunto de normas y reglas que buscaban satisfacer a este Dios y moverlo a hacer lo que fuera útil para el oferente, para el que estaba ofreciendo su adoración a Dios. En ese contexto aparece el cristianismo, y el cristianismo aparece inicialmente como una forma de vincularse con Dios que promueve libertad y vida plena. Libertad no solo del pecado, sino también de la ley. Primero de la ley judía, pero eventualmente de cualquier ley. El cristianismo sintió que en esta vinculación directa con Dios, donde todo está pagado y no hay nada que pagar, donde todo es gracia y no hay nada que comprar, entonces solo me vincula con Dios la gratitud, y en todo lo demás soy completamente libre. El cristianismo debió ser muy atractivo en muchos sentidos, pero también debió generar mucha ambigüedad, porque la norma, por último, le permite a uno hacer un chequeo de qué normas he cumplido y qué no. Pero cuando es libre uno de todo, entonces debió haber generado en algunos una cierta ansiedad. ¿Cómo saber que estoy con todo cumplido, con todo pagado, si todo me es dado por gracia? Pero también, junto con ser atractivo, el cristianismo también debió generar ciertos excesos. Y lo que está haciendo Pablo en la carta a los Corintios, en parte, es tratar con algunos de estos excesos generados con la libertad. Por ejemplo,
como hemos visto en sermones anteriores. La libertad dada por Cristo llevó a algunos a creer que, por ejemplo, la vida sexual de la Iglesia no debía y no era necesario vivirse en estándares superiores a los que se vivía en el resto de la sociedad. A esos Pablo les dice, ojo, ustedes se acordarán de esta frase, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. O sea, la libertad está ahí, pero el exceso que me convierte en esclavo de aquello de lo que he sido liberado es el camino equivocado. O recordarán también esa otra sección que predicamos en algún momento antes, donde la libertad dada por Cristo parece que llevó a algunos a despreocuparse de los más débiles en la fe con esto de comer la carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acordarán ustedes de esa reflexión? Los que eran más maduros en la iglesia sabían que esa carne que se comía en el pueblo y que se vendía en las carnicerías había sido sacrificada a los ídolos, pero como los ídolos no son nada, daba lo mismo que se comiera o no me contaminan esas cosas. Pero Pablo dice, ojo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Es decir, la libertad parece que después de todo sí tiene un límite. Así que vamos descubriendo que parece que uno de los ejes para entender todo el libro de la carta primera a los Corintios es esa preocupación de Pablo por los excesos que podría producir una comprensión inadecuada de la libertad. Esa libertad que el Señor da a los creyentes podría interpretarse de forma inadecuada y requiere un tratamiento especial. Quiero solo mencionar 3 elementos de nuestro texto de hoy que reflexionan sobre algunas ideas sobre el ejercicio de nuestra libertad, sobre el ejercicio de la libertad de la Iglesia, de la comprensión de la libertad de la Iglesia. Lo primero es que la Iglesia entiende y debe entender que la libertad cristiana genera ciertos derechos. Voy a decirlo de esta manera y a ver si logro explicarlo bien después que lo dije, ¿no? La Iglesia entiende que la libertad cristiana genera ciertos derechos. Miren el versículo 1, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Una serie de preguntas retóricas de Pablo. ¿No soy libre? Sí, Pablo, eres libre. ¿No soy apóstol? Sí, Pablo, eres apóstol. ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí que lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. De nuevo, preguntas retóricas. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Esto es Pablo, ¿no? Son ejemplos que Pablo encuentra en su propia existencia. Viene hablando de cómo él le pide a los corintios que, frente a los débiles, se restrinjan en ciertos derechos. Por ejemplo, él dice, y así terminó el sermón el texto de la semana pasada, yo dejaría de comer carne si fuera ocasión de caer a mi hermano, ¿se acuerdan? Entonces ahora se pone él como ejemplo de esta negación. ¿No soy yo libre acaso? ¿No soy apóstol? Mi condición de
haber experimentado la libertad del Señor y de vivir en una nueva forma de vida donde hay apostolado, libertad, servicio a Cristo, libre de la ley, libre de los paganos, libre de los... no genera en mí que pueda yo reclamar para mí ciertos derechos, como por ejemplo ¿no puedo acaso comer y beber lo que se me antoje si soy libre, más encima apóstol y sirvo al Señor? ¿Acaso yo nomás tengo que restringirme? Dice Pablo. Se trata, por supuesto, de preguntas retóricas cuya respuesta ya conocemos. No, Pablo, no es obligatorio que te restrinjas. Sí, Pablo, sí eres libre, sí eres apóstol. Claramente eres libre para hacer lo que se te antoja. Pero eso es lo mismo que él le venía diciendo a los corintios. Ellos también son libres. Ellos también pueden hacer lo que se les antoje. Y en estricto rigor, nosotros también. Por eso es importante partir diciendo que la libertad que da Jesucristo no es una libertad teórica, no es una libertad que no pueda vivirse. Por eso una fe cristiana que se funda solo en restricciones debiera preguntarse si es una fe genuina que se funda en Jesucristo o en realidad es la propuesta de cambio de religión nomás. Dejas el manual de conducta de aquella religión para adoptar un manual de conducta de una nueva religión, más corto, más chico, más grande, más lindo, lo que fuera, pero simplemente es un cambio de manual de conducta. O en realidad es lo que Jesús decía, que en Cristo había libertad. Entonces hay que partir estableciendo que tanto Pablo como la iglesia en Corinto, como la iglesia de todos los tiempos, reconoce que la libertad en Cristo es una libertad para vivirse, una vida plena para vivirse, no solo para confesarse, no solo para declararse, sino para vivirse. Pero ese es solo el punto 1 de nuestra reflexión. Del 2 en adelante comienzan algunas cortapisas a esa libertad que Pablo entrega de forma muy, muy interesante. Lo que quiero decir en segundo lugar es que la iglesia está restringida en su libertad, así como primero la declara, la acepta, la confiesa. La iglesia está también restringida en su libertad por la misión de predicar el Evangelio. Es decir, esa libertad me da derecho a vivir en libertad, pero no una libertad absoluta, porque en realidad no me da derecho a dejar de predicar el Evangelio. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 16 y 17. El anterior partía diciendo, no soy libre, el 1, pero ahora parte diciendo, sin embargo, después de reclamar todos sus derechos, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Hasta ahí llegó la libertad, ¿se fijan? Estoy en la obligación de hacerlo. Antes ha dicho, oye, pero no tengo todos los derechos. Miren todas estas piochas, dice Pablo, que me dan derecho a un montón de cosas. Uno hasta como que se pone un poco colorado de tanto escuchar a Pablo reclamar derechos, ¿no? A uno como que le da vergüenza ajena. Pero el mismo Pablo recula después y dice, sin embargo, cuando se trata de predicar el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, porque estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Entonces es una libertad que debe ser confesada,
pero que ya empieza a presentarnos un límite. No soy tan libre como para decidir no ser un comunicador del Evangelio, un transmisor del Evangelio en mis tiempos, en mi entorno. Uno pudiera decir, ya, pero esto es Pablo. Él dice que el Señor le encargó a él predicar el Evangelio. A mí no me encargó nada. Que estaría bueno decirlo, ¿no? Como que a Pablo le piden cosas que a nosotros no. Sería una reflexión a medias. Miren ustedes que 30 años más tarde, 30 años después de que Pablo escriba la carta a los Corintios, se escribe el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo preserva dichos de Jesús que son anteriores a Pablo, pero el escrito mismo es al menos 30 años posterior a la carta a los Corintios. Y en ese Evangelio se preserva un dicho de Jesús sobre la misión a sus discípulos. Deben conocerlo ustedes, ¿no? Los canutos conocen de memoria hasta este texto. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este último envío de Jesús, narrado por Mateo como si fuera la voluntad final de Jesús a sus discípulos, nos pone en un tándem permanente, ¿no? Es como vayan y hagan discípulos. Ustedes, discípulos, vayan y hagan discípulos. Esos discípulos futuros, por ser discípulos y haber recibido la enseñanza de Jesús, se convierten y se convertirán para siempre, por la eternidad hasta que el Señor venga, en transmisores de este mismo mensaje que es el llamado de hacer discípulos. Libres, pero no tenemos la libertad de dejar de anunciar, de dejar de invitar a las personas a sumarse al seguimiento de Jesús. Me detengo en esto un segundo. La predicación del Evangelio no es la predicación de una fórmula mágica que en 3 minutos tú aceptes o rechaces. La transmisión del Evangelio no es un contenido mágico que alguien pueda aceptar o rechazar como fórmula, que termine en que yo firmo una tarjeta o no la firmo. Por eso, en palabras de Jesús, de lo que se trata es de hacer discípulos, de convertir a personas que no son nada en discípulos de Jesús, a los que se les ha enseñado todo lo que Jesús ha mandado. Por lo tanto, el hacer discípulos es transmitir una vida. Hacer discípulos es invitar a muchos hombres y mujeres que van junto a nosotros a sumarse al seguimiento de ese Jesús que vaya adelante, metiéndose por lugares que a nosotros nos daría vergüenza. Porque eso tiene Jesús, que se junta con pura gente mala, se junta con los pecadores, no se lleva bien con la gente buena de su tiempo, se lleva bien con la gente mala de su tiempo. Se pelea con los religiosos, se pelea con los sabiondos de la religión, con los sabiondos de la escritura, con los moralistas de la época, y en cambio se va a comer con pecadores y pecadoras que le han ganado a él la mala fama. Y a nosotros también, porque si somos seguidores de Jesús, vamos a ir igual que sus discípulos, un poco avergonzados a la siga de Jesús, caminando por senderos donde probablemente nosotros no decidiríamos entrar. Pero ser un discípulo de Jesús es seguir a Jesús. Ser un discípulo de Jesús no es hacerse evangélico, ni católico. Ser un discípulo de Jesús no es comprarse un manual de moral evangélica o católica. Es seguir a Jesús. Y eso significa que alguien tiene que enseñarnos de la vida de Jesús. Tiene que enseñarnos las polémicas de Jesús, las enseñanzas de Jesús,
los conflictos que Jesús tuvo, quienes odiaban a Jesús, quienes le agradecían a Jesús. Porque si vamos a seguir a Jesús, eso es lo que vamos a vivenciar nosotros también. La iglesia, entonces, no tiene la libertad para no ser discipuladores permanentes. No tiene esa libertad. Aun cuando reconoce el derecho que te otorga la libertad, esa libertad ya tiene una primera cortapisa. No eres libre cuando se trata del anuncio del Evangelio. En tercer lugar, la libertad de la iglesia posibilita que la iglesia se ajuste en su misión. Esto es muy interesante también. Miren los versículos 19 al 23 que leímos al comienzo. 1 Corintios 9, versículos 19 al 23. Aunque soy libre, fíjense cómo partió Pablo, ¿no soy libre acaso? Pero ahora termina diciendo, bueno, pero aunque soy libre, respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no es que yo esté sin ley, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Y entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Debe haber sido complicado para los corintios lo que se predicaba la semana pasada, ¿no? Debe haber sido complicado para los corintios esta cuestión de que Pablo empieza a exigirle tanta renuncia. Tanta renuncia. Resulta que Cristo me da libertad, pero por culpa de esto ahora no puedo ni comer carne sacrificada a los ídolos. Porque estos débiles que están aquí alrededor pueden sentirse heridos en su susceptibilidad religiosa. Saben poco y más encima tengo que pagarlo yo, dice seguramente el corintio promedio. Y claro que Pablo está invitando a los corintios permanentemente a negar los derechos que le otorga su propia libertad. Parece en el fondo que si hay una razón por la cual somos libres es para poder renunciar a nuestros derechos y servir a los más necesitados. O sea, no es una libertad tampoco para el autoservicio. Es la libertad de renunciar a tu derecho para, si fuera necesario, no comer la carne sacrificada a los ídolos, para hacerte judío con los judíos, pagano con los paganos, de tal forma que la buena noticia que otorga libertad se comunique a personas que hoy viven en esclavitud. Esto no es un tema fácil. Cuando Pablo quiere explicarlo, dice, mire, yo soy como esos deportistas que saben que no van a llegar a la meta si no se autorrestringen permanentemente, se autolimitan, si no son tremendamente disciplinados, negándose en todo para llegar a la meta. Entonces, claramente abandonar derechos que consideras que son propios no es una cuestión fácil. Y sin embargo, parece que la libertad que otorga Cristo tiene esa función. ¿A cuántos derechos tendría que renunciar? Pensarían los corintios. Y ahora más encima le dice que Pablo se pone como ejemplo y dice, mira, estos judíos que viven
recordándonos que hay que guardar esta ley y la otra, y el sábado y el día no sé cuánto, y la fiesta no sé cuánto. Esos judíos, que todo cristiano de la época querría tener lejos, Pablo dice, yo me hice judío para alcanzarlos a ellos. Y esos paganos, con otro conjunto de normas y leyes y rituales estatales y públicos que tienen que cumplir y que también quieres tenerlos lejos, Pablo dice, yo también me hice como ellos. Es decir, soy tan libre que no se me puede imponer la obligación de no renunciar a mis derechos. Pablo le dice a los corintios que él se ha acomodado mucho más que ellos, y no solo en lo respectivo a la carne, sino también en cuanto a la ley judía y la ley pagana. Nosotros somos la iglesia en estos tiempos, hermanos y hermanas. Nosotros somos los que recibimos la libertad que dio el Señor. Nadie puede negarnos el derecho a vivir en la libertad que da Cristo. Ninguna doctrina ni ninguna enseñanza debiera imponerse por sobre la libertad que tenemos para servir al Señor. Una libertad que tenemos para vivir sin la ley. Me refiero a sin la ley judía, sin tener que pasar por un conjunto de pautas y normas para alcanzar una salvación que Dios nos ha dado gratuitamente. Sin embargo, no se trata de una libertad que permita olvidarse del anuncio del Evangelio. No somos tan libres como para no estar comprometidos a invitar al resto a sumarse al seguimiento de Jesucristo. Y de ninguna manera somos libres para exigir que otros se hagan esclavos para acomodarse a mí. Es al revés. Yo renuncio a mis derechos para acercar a Cristo a las personas que no lo conocen. Unas palabras finales en este sentido. ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a lo que creemos que es nuestro derecho dado por el Evangelio? Nuestro derecho de la libertad. ¿Por qué nos cuesta tanto ser los que se acomodan y esperamos que el resto se acomode a lo que nosotros enseñamos y pensamos que es lo correcto? Es muy interesante. El Señor nos llamó a tomar su yugo, pero a veces tengo la impresión de que hemos tomado el yugo equivocado, no el del Señor. Y entonces nos cuesta mucho hablar con otros y explicarles en ese nivel y explicarles acomodándonos nosotros, porque el yugo que tomamos impide que tengamos la capacidad de renunciar a nuestro estatus evangélico. Pienso que ese no es el yugo de Jesús. Eso que se pone sobre los bueyes, que hace que ambos sirvan juntos, no es el de Jesús. No cuadra por lo que dice el propio Jesús. Miren en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, como el buey más viejo, que siempre ponen a uno viejo con uno joven para que el joven aprenda del viejo. Carguen mi yugo, que yo soy un buey apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y parece que por eso gente como Pablo puede decir, tranquilos, somos libres precisamente para acomodarnos de tal manera que el yugo suave y ligero pueda ser puesto sobre la cabeza de quienes viven en esclavitud. Si estos son judíos,
si estos son gentiles o si estos son débiles. Lo que Cristo ofrece no es una espada ni una guillotina, no es una carga imposible de llevar como la que a veces querríamos poner sobre los hombros de nuestros invitados a seguir a Jesús. Es un yugo fácil de llevar. La mayor carga se la lleva Él, que es dócil y apacible, y nosotros caminamos junto al Señor. El yugo de Jesús da libertad, una libertad para nosotros y da libertad para servir a otros. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir este tiempo de adoración a ti en el canto, en la Santa Cena, en la ofrenda, en la predicación, en el saludo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das para crecer en ti y para reflexionar. Te agradecemos la libertad que nos das y rogamos que nos ilumines cuando se trata de negar algunos de los derechos que esta libertad nos otorga, con el fin de que no se queden sin oír el mensaje adecuado del Evangelio aquellos que hoy viven, Señor, en esclavitud. Los que son cercanos a nosotros y también, Señor, aquellos que se nos cruzan en el camino sin ser tan cercanos. Concédenos asumir la tarea, acomodando, Señor, nuestro servicio de tal forma que no haya obstáculos para que sea este comprendido. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.